¿Cómo se formaron las zonas de mínimo oxígeno frente a la costa chilena? ¿Qué tipos de microorganismos habitan en estas zonas anóxicas con condiciones extremas? ¿Cómo estudiarlos sin que entren en contacto con el oxígeno y mueran? Estas preguntas cautivaron profundamente al Dr. Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía, y lo motivaron a armar un equipo de investigación para explorar el apasionante laboratorio natural marino chileno. En este viaje, los acompañamos en una expedición sin precedentes en el buque oceanográfico Cabo de Hornos, una plataforma de última generación con todo el potencial tecnológico que permite a los científicos chilenos hacer investigación de primer nivel e impactar con resultados inéditos en la oceanografía mundial. Es como, no sé, pues como llegar a un planeta donde nunca nadie ha estado, ¿cierto? Entrar a... O como quizás como fueron los naturalistas cuando llegaron a América, ¿cierto? Y venían a este continente con especies nuevas, con árboles nuevos a descubrir. Viajamos desde Concepción hasta la costa de Iquique, acompañando a Osvaldo a uno de los ecosistemas más extremos y misteriosos del planeta, la zona de mínimo oxígeno en el Pacífico suroriental, que fue descubierta en la década de los 90. Estábamos a bordo y nos dimos cuenta de que los sensores se nos iban a hacer, de que no encontrábamos oxígeno. Y no había ningún grupo, no había nadie que siquiera mencionara esto. No se discutía en los congresos científicos nuestros, en las reuniones científicas, nadie hablaba de esto. ¿Por qué esta parte del mar fue perdiendo su oxígeno? ¿Qué factores permiten que exista esta zona en la costa de Chile? Cuando la atmósfera entra en contacto con el mar, se produce un intercambio físico entre ambos medios, y a nivel de la superficie el agua se oxigena. A este fenómeno se suma un segundo factor. Gracias a la luz del sol, las microalgas hacen fotosíntesis y generan oxígeno. Sin embargo, si la masa de agua pierde contacto con la superficie, esta no tiene cómo oxigenarse. Los modelos globales donde se trataba de simular lo que iba a pasar en el planeta con el aumento del CO2, por ejemplo, que iba a pasar en 50 años más, en 100 años más, empezaron a ver que una de las predicciones era que disminuía el oxígeno en el océano. Y fue la primera vez que entonces se dieron cuenta de que algo que estaba pasando, que era la quema de combustible fósil, el incremento del CO2, estaba repercutiendo sobre el oxígeno en el océano. ¿Dónde se originaron las zonas anóxicas en Chile? A unos 50 grados de latitud, aproximadamente frente a la región de Aysén, hace unos 30 años, masas de agua disminuyeron su temperatura y al hacerse más densas, bajaron entre 100 y 400 metros de distancia de la superficie, quedando atrapadas en la zona subsuperficial y sin posibilidad de oxigenarse. Gracias a la circulación oceánica de gran escala, estas aguas comenzaron a viajar. Perdiendo poco a poco el oxígeno que contenían, llegaron a Australia y desde Oceanía volvieron hacia el norte de Chile y Perú. Pero además, nosotros sabemos, ¿cierto?, que las aguas frente a Perú y Chile son tremendamente productivas, o sea, se produce mucha materia orgánica en superficie por fotosíntesis y esta material orgánico sedimenta y empieza la respiración y empieza a sacar aún más oxígeno. Por lo tanto, la combinación entre la llegada de aguas con poco oxígeno más el consumo local hace que finalmente estas aguas pierdan absolutamente todo su oxígeno. Este mismo fenómeno se da en el Pacífico Norte, frente a la costa de México y Guatemala, y en el Océano Índico, en el Mar Arábigo. Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos en aguas anóxicas se han realizado en el Pacífico suroriental. Una de las predicciones justamente es que estas zonas se van a expandir y van a seguir expandiéndose. Y por lo tanto también entonces estamos mirando de alguna manera lo que pasa en el futuro. En muchas regiones existe suficiente oxígeno, pero en la nuestra no, y por lo tanto nosotros de alguna manera podemos aprender de lo que está pasando aquí y poder decir, lo que está pasando aquí puede quizás
pasar en otra parte del mundo en 100 años más, o en 200 años más, porque ya lo tenemos aquí, lo podemos estudiar aquí. A partir de las primeras expediciones, se sabe que estas zonas se caracterizan por tener un ciclo activo del nitrógeno. Al no haber oxígeno, la materia orgánica comienza a ser respirada con nitrato por ciertos microorganismos, produciéndose nitrógeno molecular, que es un gas que escapa del mar hacia la atmósfera. También se produce y pierde otro gas, el óxido nitroso, que es un gas de gran efecto invernadero y que participa en la destrucción del ozono atmosférico. Para los científicos chilenos fue una gran sorpresa descubrir que dentro de la gran biodiversidad bacteriana dominaban grupos que oxidaban azufre para sus requerimientos energéticos, algo inesperado en este tipo de ambientes. Las implicancias de este hallazgo fueron enormes. Uno de los productos del ciclo del azufre es el ácido sulfídrico, que es altamente tóxico. Nunca se había visto en el océano abierto que se produjera este gas, ¿ya? Entonces, por un lado, nos dice que los cambios que pueden producir en el océano pueden ser tan drásticos, tan dramáticos, como los que ocurren en estos ambientes extremos, que desde el punto de vista nuestro, de los organismos grandes, los multicelulados, puede ser bastante peligroso. Por lo tanto, si en estas aguas se está produciendo este gas, puede llegar un momento en que se acumule de tal manera que empiece a producir explosiones en medio del mar y mortandad a las criaturas marinas que no pueden vivir en estas condiciones extremas. Para aprender más sobre este micromundo desconocido, Osvaldo y su equipo han identificado preguntas claves que guiarán su trabajo en alta mar. ¿Cuáles son las condiciones físicas de la salinidad y temperatura de este ecosistema? ¿Qué características químicas tiene la concentración de gases de la zona? ¿Cómo se explica que la concentración de bacterias en las zonas de mínimo oxígeno es mucho mayor que en aguas del mar abierto? ¿Funcionarán los ciclos naturales en estas circunstancias? El carbono es un elemento primordial en toda la constitución de la biomasa. Nosotros somos en gran parte de carbono, ¿cierto? Y este elemento se cicla. Ahora, al no haber oxígeno y al haber diferente acidez del agua, nuestra hipótesis principal es que esto funciona distinto a cómo funciona en ambientes que son ricos en oxígeno, que es la mayoría del océano. Por lo tanto, por un lado, nosotros queremos saber quiénes viven en estas aguas, por ejemplo, qué microorganismos viven aquí, pero también cómo funcionan, de qué manera ellos, por ejemplo, incorporan carbono, qué formas de carbono están utilizando y a qué velocidad, a qué tasa lo están haciendo. Trabajando día y noche sin parar, realizando experimentos y observaciones, el equipo de investigadores intentará demostrar sus hipótesis y conseguir respuestas inéditas que permitan entender este ecosistema extremo. Cuando uno va a estudiar un ambiente como este, hay cosas que no se puede imaginar, hay preguntas que uno no las puede anticipar y por lo tanto también tenemos que ir con la mente abierta a descubrir cosas nuevas que no las teníamos anteriormente en nuestra imaginación o en nuestro bagaje de conocimiento. El buque oceanográfico Cabo de Hornos es la mejor plataforma que existe en el país para estudiar el océano, pero para lograrlo se enfrentan a un grave problema. ¿Cómo llevar al laboratorio muestras submarinas de organismos que mueren al entrar en contacto con el oxígeno? El desafío apasionante les llevó a inventar distintas innovaciones tecnológicas de primer nivel, como una nueva forma de colectar agua a 200 metros de profundidad y traerla de forma segura a la superficie. Sin embargo, algunos microorganismos son muy frágiles y no son capaces de soportar este viaje al laboratorio flotante. Por primera vez vamos a tratar de hacer experimentos dentro del agua. Es como bajar el laboratorio, ya no arriba del barco, no tenerlo arriba del buque, sino que bajarlo y que mediante un control electrónico
poder inyectar y poder hacer el experimento a 150 a 200 metros bajo las condiciones naturales, ¿ya? Y eso indudablemente requiere de un desafío tecnológico, de una ingeniería donde tenemos que solucionar varios problemas. El problema de presión, el problema de la falta de oxígeno, el problema de todo lo que es la manipulación mecánica de poder colectar la muestra, inyectar, por ejemplo, un reactivo que nos va a permitir medir cierto proceso, terminar con ese proceso y después traer eso a bordo para poder analizarlo. Eso es algo que todavía no sé si nos va a resultar o no, pero estamos en eso y justamente yo creo que en esto se requiere de audacia y estamos justamente en la frontera del conocimiento en esto, donde tenemos que aplicar estas nuevas tecnologías, estos nuevos inventos para poder contestar algunas preguntas que no hemos podido contestar en el pasado. Otra arista de la investigación que apasiona a Osvaldo tiene que ver con el aumento de la acidez del agua en condiciones de falta de oxígeno, ya que este escenario permite entender qué sucederá en el océano si se continúa emitiendo altos niveles de CO2 en la atmósfera. El océano se calienta y pierde oxígeno por dos factores. El primero es porque a mayor temperatura el agua absorbe menos gases y disminuyen sus niveles de oxigenación. El segundo es que la forma de calentar el océano no es homogénea, sino que se produce desde la superficie al fondo. Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la estratificación, es decir, aumentamos el gradiente de densidad, lo que impacta directamente en la capacidad de mezcla del océano, es decir, de llevar aguas ricas en oxígeno desde la superficie hacia el fondo del mar. Lo que le estamos poniendo es una barrera para poder oxigenar el agua más profunda. Uno de los grandes aportes de Chile a la oceanografía mundial se ha hecho a través del estudio de las zonas anóxicas. Sin embargo, el conocimiento de estas áreas misteriosas del mar todavía es muy escaso. Se sabe que existe una cantidad importante de microorganismos que viven en estos lugares, pero solo se conoce una mínima proporción de ellos, dado a la dificultad de estudiarlos, porque son invisibles a los microscopios y es extremadamente complejo hacerlos crecer y mantenerlos vivos fuera de su ecosistema. Hoy está en las manos de los científicos chilenos aprovechar este laboratorio natural, único en el hemisferio sur, para hacer ciencia de frontera y desarrollar innovaciones tecnológicas específicas para enfrentar estos desafíos. En esto no nos podemos poner límites y tenemos que pensar en tratar de detectar cuáles son aquellas preguntas que están en la frontera. No tenerle miedo a las grandes preguntas, no tenerle miedo a ir donde nunca nadie ha ido. Yo creo que si hay una moraleja de cómo hemos llegado y por qué hoy día estamos aquí en el Cabo de Hornos con esta tremenda infraestructura, con este grupo, es porque no le tuvimos miedo a enfrentar este desafío que es nuevo.